pasado 8 de mayo del 2024, fue abierta una nueva herida en la historia educativa del país. Un enfrentamiento porril a las afueras del CCH Naucalpan, que cobraría la vida de un universitario de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, así como la presunta muerte de otro, sin olvidarnos de los varios heridos. Con el plantel actualmente tomado por la comunidad estudiantil en forma de protesta contra la vigencia de los grupos porriles como medio de represión e intimidación a la universidad. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de adentrarse en las instalaciones y contar la otra parte de la historia. Le preguntamos a los estudiantes cómo vivieron estos acontecimientos el 8 de mayo. Pues en mi experiencia no viví muchas cosas porque yo me encontraba dentro del plantel. Yo estaba aquí mismo en letras, pero acababan de salir dos amigas a comprar comida. Yo las estaba esperando aquí. Entonces yo no me percaté de lo que estaba pasando hasta que vi a todos correr. Ese día estaba un poco atareado por las materias, entonces en cuanto terminé mi segunda clase, me dirigí a la biblioteca a convivir con unos amigos. Estando ahí, me llega el aviso de Telegram de que a las afueras del plantel están sucediendo, lo de los petardos, ¿no? Soy de sexto semestre, entonces esa situación no me sorprendió del todo, ya que he vivido otros 2 o 3 ataques más, si no me equivoco. Creí que era una más, sinceramente. Entonces lo tomé con bastante calma. Muchos alumnos los vi no resguardándose en los salones, sino saliendo de ellos. Para ese momento nos avisan que no se puede salir ya del plantel, que nos tenemos que esperar a nuevo aviso para poder salir del plantel. Por ahí de las 7:30 se da el aviso de que ya se puede salir del plantel. Salgo con mis amigos, me encuentro con otros afuera. Principalmente lo que me impactó fue que llegara un amigo mío muy cercano, que se le veía muy mal, y me dijera: creo que hay un muerto. Eso me destruyó completamente. Se veía casi traumatizado. Entonces ya cuando me di cuenta de los petardos que se estaban escuchando, de toda la gente corriendo, agarré las cosas y me fui hacia abajo, hacia como por biblioteca. Y un poquito después de que yo me fuera, me alcanzaron mis amigas. Entonces, solamente nos encerramos en salones y nos salimos hasta como a las 8. Lo que ellas me platicaron fue que ellas estaban cerca de la entrada y que más o menos como al tercer petardo fue cuando todos se echaron a correr, y los primeritos en correr son los que nos tendrán que proteger, que fueron las personas que estaban en la entrada. Fue bastante complicado ver la situación que se originó y cómo sucedió, ya que realmente creí que las instalaciones eran fuera, el exterior y el interior de las instalaciones era un lugar seguro. Fueron hechos bastante trágicos. Los compañeros nos han revelado cómo han visto ellos a las autoridades y el uso que se le ha dado a la información revelada hasta el momento. Ni siquiera dijeron la verdad de cómo falleció nuestro compañero de Zacatlán, Oscar, y en que tampoco dan la cifra exacta de las personas heridas o las personas que asesinaron. Entonces yo opino que que es algo que deberíamos de exigir, que se nos hable con la verdad. Desde ese día como que hubo muchas cosas que no estaban claras, como que ellos mismos ni siquiera sabían qué había pasado. Que Shaba, en sus palabras, dijo que a él lo estaban informando, o sea, él salió a pedir testimonios y justamente fue de eso lo único que agarró. O sea, él mismo creo que tampoco buscó la información más verídica, solamente se dejó, pidió testimonios, al igual como nosotros, pero él tomó los primeros que pudo. Fue como subió el comunicado. Desde ese momento que hay muchas cosas a las que no se le ha dado seguimiento, como los heridos que hubo. O sea, las autoridades no siguen informando al respecto de los que están hospitalizados o las personas que murieron, la familia, todo eso, como para opacar y bajar el pánico entre la multitud. Con respecto a la muerte de nuestro compañero Oscar,
había bastante contradicción con respecto a lo que había sucedido con su muerte. Ellos afirmaron, y hasta la fecha lo siguen haciendo, con que él cayó de un puente, y la contradicción viene en que o un profesor o la esposa de una profesora lo encontraron y lo subieron hasta las instalaciones del CCH. En ese punto se rompen varios protocolos de salud para empezar, porque si se encuentra un herido, no lo puedes trasladar, lo debes dejar en ese lugar, llamar a la ambulancia, o si lo vas a trasladar, supongo que al menos debe de ser a una estación médica, como bien pudo haber sido la Cruz Roja, que se encontraba hacia el otro lado del CCH, y eso es como bastante extraño, ¿no? ¿Por qué trasladarías a un herido a las instalaciones educativas teniendo la Cruz Roja al lado? A tan solo 5 minutos precisamente. Se levantó una gran falsedad con respecto a que nosotros los compañeros dentro del comité no les permitíamos el acceso a alimentar a la fauna, cosa que fue errónea y se les esclareció desde el momento 1 que se llevó a cabo el protocolo, que se les permitiría el acceso a alimentar a toda la fauna, tanto gatos, cacomixles, ajolotes y la fauna dentro del Ciladín. Rápidamente se desmintió todo eso. El ambiente después del 8 de mayo ha sido el mismo. Bueno, con respecto a la seguridad de fuera del plantel, yo personalmente veía bastante movilización de patrullas fuera del plantel constantemente. Tanto en la mañana como en la tarde veía que las patrullas hacían varios rondines como cada cierta hora, y percibía la seguridad como algo muy común, como que era normalizado y estábamos dentro y fuera del plantel bastante seguros. Empecé a dudar y cuestionar como todas esas cosas, como que realmente se notó un claro abandono de las autoridades con respecto a nuestra comunidad y a los estudiantes, y desde ese entonces, con la toma del plantel y estando dentro del comité, tener patrullas fuera de las instalaciones lo consideramos más como una amenaza y un peligro, más que como que nos estén protegiendo. Cuando dan las 7:30 o antes, te empiezan a sacar de la escuela o no te dejan entrar pasadas las 7:30, cuando el horario pues escolar no termina esa hora. Y si tú eres una persona que se ve en transporte y sales antes de las 7:30 y ya no te dejan entrar, te tienes que esperar afuera en la noche a que llegue tu transporte. Además de que en el llamado transporte seguro, entre comillas, que tenemos aquí, se han suscitado ataques porriles. Era complicado no sentirme amenazado si pasaba por decir cerca de la base de los Porros. Muy complicado pasar para mí por ahí, porque tenía pues algo de miedo que me llegaran a hablar, o que quisieran hacerme algo, que me llegaran a pedir dinero, o quisieran asaltar, porque llegué a tener amigos que los asaltaron en el Triángulo. En muchísimas ocasiones, cuando me dirigía a la escuela alrededor de las 2 de la tarde, llegando a la altura del Triángulo, un poquito antes de la altura del Triángulo, los Porros hacían que las personas se bajaran de los micros para secuestrarlos. Esto me pasó muchísimas veces. Y justamente se supone que siempre había una patrulla a las afueras del plantel, siempre estaba como alguien cuidando. Sin embargo, estas situaciones se daban. Estas situaciones de asaltos, de secuestrar transporte público, de golpizas afuera del CCH, tener policías a las afueras del plantel en este momento, y que cuando alguno de nuestros compañeros que se tiene que retirar para ir a su casa salga y se encuentre con una patrulla, es tener miedo de que esa patrulla lo vaya a levantar y se lo vaya a llevar al MP o al Barrientos, como ya sucedió el día del ataque. Pero la verdadera pregunta que nos queda es: ¿se han visto más movilización del movimiento porril a lo largo de este año? En mi vida cotidiana como estudiante había escuchado a que algunos conocidos eran amigos de porros, o que algunos amigos habían sido amedrentados precisamente por porros, pero personalmente yo desconocía mucho del tema, y precisamente
poco a poco, cuando me fui adentrando, considerando como testimonios de compañeros egresados de otras universidades, me habían comentado que ellos también desde sus épocas ya habían tenido pues enfrentamientos con este tipo de grupos. Y me pareció muy interesante cómo estos grupos de choque se habían originado como desde la década de los 50 y que hasta ahora siguen persistiendo dentro de nuestra comunidad. Es muy decepcionante y triste cómo esto fue escalando poco a poco y pues se instauraron ya como dentro de la comunidad, junto a directivos o personas importantes que precisamente solapan todo este tipo de cosas. Me hace percatarme que dentro de nuestro sistema o de nuestras instalaciones estábamos inseguros todo este tiempo. Esta situación se da tanto por lo mismo de que pues nuestros directivos, que son los que deberían de pues mantenerlos alejados, son los mismos porros, están coludidos con ellos. Entonces, pues si ellos no nos protegen, ¿quién nos protege? Hay varios profesores congelados por la UNAM que nos han brindado su apoyo, que uno de estos profesores tiene un documento firmado donde en ese documento pues se especifica que ese profesor le advirtió a las autoridades que por ser elecciones iba a suceder algo así, un ataque porril. Y las autoridades no hicieron absolutamente nada, a pesar de que ya se les había advertido de esta situación. Retomando un poquito comunicados y información, en algún momento Lomelí, hace no mucho, sacó un comunicado en el que confirma que la existencia de los porros. Y dice, no, los porros existen desde hace mucho tiempo, siempre han sido un problema para la comunidad, que siempre hay afecciones por estos grupos de choque. Y básicamente todo lo que nosotros solemos decir sobre que esos grupos son malos para la comunidad porque les hacen daño, violencia y todo esto. Sin embargo, se queda en eso, ya sabemos que existen, listo. No han hecho nada para intentar erradicarlos desde su existencia. Si bien, claro, existen como estas charlas de que no, los porros son malos, siempre se nos advierte, quizá en clases de vez en cuando es como, pues no se une, pero estas advertencias las hacen sobre todo los profesores, no los directivos. Los profesores son quienes te dicen, mijo, no te metas en esas cosas, puede salir muy mal. Te ofrecen ventajas como poder pasar materias sin entrar a clases, subir tus calificaciones, protección afuera del plantel, o entre otras cuantas, pues lo ven como una ventaja unirse a esos grupos. Para alguien en busca de una identidad, quizá puede decir, voy a probar un poquito y si me siento bien en ellos, pues me quedo. O sea, al final del día, sí existen actividades como talleres de música, taller de danza, hacen bailes de K-pop, dan orquestas aquí en CCH, taller de lectura, taller de cine, proyectan películas, pero al final del día son actividades a las que muy pocos alumnos se unen porque quizá no le dan la difusión suficiente. Sí se hay actividades aquí dentro, pero por parte de los directivos. No hay actividades como hace muchos años se daban en los SHs por parte de la comunidad. O sea, es como de los pocos grupos externos, entre comillas, al plantel al que puedes pertenecer. Se nos revela la verdad de por qué esta comunidad del plantel no ha querido la reanudación de las clases en línea. La comunidad se empezó a movilizar con respecto a los hechos ocurridos el día 8 de mayo. Entonces, fue cuando ahí los administrativos tomaron la decisión de cancelar las clases. Comencé a notar que la frustración de bastantes compañeros, ya que como iban a finalizar las clases, muchos pretendían como juntarse o reunirse antes de que estas terminaran y pudieran darse pues un adiós. Entonces creo que fue mayormente el descontento de la comunidad de no permitirles poder despedirse de sus compañeros. Otro de los descontentos que había por
por lo que se rechazaron las clases en línea fue porque era muy evidente que las autoridades del plantel lo único que querían era silenciarnos. ¿Por qué? Porque no íbamos a contar con toda la comunidad para hacer algo por lo que pasó, ni para marchas, ni para asambleas. Entonces fue algo que hicieron para silenciarnos. También a la comunidad que estaba por egresar, esa comunidad es de una generación que entró en línea, entró con clases en línea, su primer año casi fue completamente en línea, y egresar en línea creo que a la mayoría le causó un disgusto horrible. Si bien entiendo que la seguridad y todo eso fuera un problema y fue algo que se tuvo que tratar, creo que a la mayoría de la comunidad le disgustó que la experiencia de su preparatoria quedara a medias por algo que ellos no habían hecho, que ellos no podían controlar. Entonces, eso junto con la situación de los trámites y entrega y finalización de materias, junto con el hecho de que las autoridades buscaban que esto se apagara lo más rápido posible y evitar que se armara una asamblea estudiantil como dentro de las instalaciones del plantel y que se atrayera más gente, porque es lo que suele pasar cuando se hacen asambleas estudiantiles en horarios concurridos del plantel. Pues se van jalando gente que va pasando por las instalaciones, que quizá no está tan enterada de la situación, y eso es justo lo que le da más visibilidad. Durante la estadía de nuestros corresponsales en el plantel para la elaboración de estas entrevistas, se pudo observar un incendio no muy a lo lejos de esta zona. Las llamas eran visibles desde el área de las canchas. Afortunadamente, esto fue controlado poco tiempo después, no llegando a afectar a ninguno de los compañeros. Visibilizar que todavía seguimos vulnerables a este tipo de ataques y a este tipo de grupos porriles. Entonces, no solamente se trata de ellos, se trata de que el sistema, personas responsables de la seguridad dentro de las instalaciones, en general la comunidad de la UNAM, estamos vulnerables. El día 8 de mayo a los estudiantes, todas las autoridades nos abandonaron, con la ambulancia que llegó tarde, estando a 5 minutos del plantel, y su ineptitud total. En general, todas las escuelas que sabemos que no solamente involucran a la UNAM, que son afectadas por grupos porriles, pues sería como hacerles la invitación a empezar a hacer un cambio que sabemos que va a ser un cambio que se va a lograr muy lentamente, muy poco a poco, pero que no se rindan hasta conseguirlo, porque es algo que no es ahorita, es algo de años y años y años atrás, que debería de seguir siendo la meta, deshacernos de este tipo de grupos porriles, y que mientras todos estemos unidos como comunidad y buscando el mismo fin, se puede lograr. Y es que siento que la universidad ha descuidado bastante a sus estudiantes. Siento que dejaron de ser como la prioridad. Algunos profesores se sienten amedrentados al estar aquí, no reciben pagas justas, el servicio médico es deficiente, pero no por las enfermeras, sino por los instrumentos. Tenemos el testimonio, tuvimos contacto quizá un poquito con la persona que le dio RCP al compañero que murió fuera del plantel, y en este momento se encuentra destrozada psicológicamente. Fue una situación que a ella la afectó demasiado y que es normal porque no estuvo en sus manos. Fue negligencia de la escuela no tener los instrumentos, fue negligencia de la Cruz Roja no querer atender al compañero por tener un seguro estudiantil. Entonces, creo que hemos normalizado demasiada violencia por parte de la UNAM. En este momento estamos aquí dando todo lo mejor posible para poder exigir nuestros derechos como estudiantes y mejorar nuestra situación y no venir a la escuela con miedo. Más que nada la comunidad
pedirle que no actúe de manera apática ante este tipo de situaciones. Si no te sucede a ti, no significa que una vida valga menos que la de otro, o unirnos como comunidad y saber que esto de una manera u otra nos afecta. Mucha gente tiene miedo de hablar, que no la ignoren, no se le haga valer sus derechos, que crean que su voz no vale nada porque las cosas seguirán igual. Invitarlos a que no se queden callados y que levantemos la voz y tengamos valor, porque claro que se puede hacer un cambio. El legado de lo ocurrido en el 68 parece estar vigente únicamente en la comunidad estudiantil y en aquellos que vivieron y resintieron lo sucedido. Es la única conclusión lógica cuando parece no haberse entendido que los jóvenes de este país no son objeto de cambio en la lucha de poder político, económico o burocrático.